al ex ministro de Educación, el doctor Roberto Pazley Vaquerizo. Lo hemos invitado para abordar varios temas. ¿Qué tal, doctor, si arrancamos con esto que genera mucha preocupación? Carencia, pérdida de principios, de valores en nuestra sociedad. Nosotros aquí, a nivel informativo, doctor, hemos dado a conocer, ¿no?, detalles que nos aterran cada día, ¿no?, en los cuales la juventud como que está tomando estos estereotipos, estos falsos valores también venidos del extranjero, y aquello está definitivamente generando deterioro en nuestra sociedad. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, conciudadanos. Muy interesante el punto que usted ha tocado. Lamentablemente los tiempos pasan y las modernas tendencias de otros países como que van cambiando la mentalidad de las personas que se están formando. A esto debemos sumar que la tendencia progres como que se vuelve muy light, muy anarquista, bastante despreocupada, y es lo que hace a una juventud irreverente. En la actualidad nosotros vemos que las teorías del respeto a la ley, del respeto a las normas, como que van cambiándose hacia una liberalidad absoluta a cuenta de libertades y derechos personales. Los derechos humanos personales están por sobre los derechos humanos colectivos, algo que es absurdo. Y eso pues es un logro de criterios de los últimos 20, 40 años a partir del Foro de Sao Paulo, ¿no? Se dieron cuenta que la revolución armada no era la vía adecuada para tomarse las sociedades para el cambio a la utopía de la izquierda con el socialismo y el comunismo, y decidieron pues la guerra de ideas para, rememorando lo que alguna vez Karl Marx escribió en su obra, Fidel Castro mencionó su guerra de ideas o la batalla de ideas, para tomarse la sociedad a través de sus instituciones. Y nosotros vemos que luego se han tomado todos los sistemas educativos para adoctrinar a una juventud sobre una tendencia de derechos humanos de un sesgo absoluto, porque para la actualidad y para aquellos progres, más vale el derecho del delincuente que el derecho de la sociedad, del ciudadano. Vea usted que un policía, salvando a alguien que están asaltando, coge, dispara y lamentablemente murió el delincuente, pero el delincuente se lo buscó. El delincuente antes de asaltar tiene que saber que si es sorprendido le puede pasar que lo repelan en defensa propia. Pero es el policía ahora que está sufriendo las consecuencias. Y eso en todas partes. Pero si al contrario el policía no actúa, el policía no reacciona, culpan al policía de no haber actuado y no haber disparado. Y eso, sumado a una mala administración de justicia, con una falsa concepción de los derechos humanos, hacen que todo el mundo aplique las medidas de protección, las medidas constitucionales, pues, y un juez, sin que sepa de derecho o sabiendo derecho, lo tuerce, hace o comete cosas irregulares, haciendo que vuelva a los trabajos, haciendo que las instituciones paguen lo que no deban pagar, haciendo que se reintegren personas a los trabajos que no deberían hacerlo. Entonces se ha desnaturalizado tanto este sistema. Efectivamente, no es que se han perdido los conceptos, sino que han cambiado. Y ahora como que la juventud es sinónimo de irreverencia, sinónimo de irrespeto, cuando no debe ser así. Los valores morales, los valores éticos son inmutables y estos principios deben mantenerse. Claro, porque una cosa es aquello, ¿no? O sea, todos hemos transitado por esa edad, ¿no? Todos hemos pasado por la edad de la adolescencia, de la juventud, pero hay estos cambios dramáticos. Ahora, Ahora, cuando yo estaba en el colegio, yo también usé la camiseta Che Guevara en el pecho con la foto. Y obviamente era la ideología, una ideología nueva que se regó a todo el mundo, pero ya después, correcto, cuando me di cuenta que tenía que trabajar para hacer mis propios recursos y que el Estado no tiene que cubrirme todo y que las riquezas no se la gana estando sentado en la casa o en la vereda, entonces uno va entendiendo que son ideologías fracasadas. Definitivamente, y vea usted, ¿no? Ahora se añade este tema, ¿no?, de que
Vivimos ya en una colectividad universal, y digo esto por la influencia que tienen las plataformas digitales, las redes sociales, ¿no? Entonces esto como que se extiende más rápidamente. Estas tendencias, progres le denominan, ¿no? Progres, que de alguna manera van desnaturalizando eso, los principios y valores fundamentales que sustentan la sociedad occidental, ¿no? Indudablemente, y usted ha tocado un punto que es neurálgico, las redes sociales. Las redes sociales y la internet, todos son herramientas en beneficio de la humanidad. Es para tener noticias al momento. Antes las noticias de Europa a Ecuador llegaban después de un mes o 2 meses, ya cuando vino el telégrafo podía venir más rápido, pero era muy difícil. Ahora al momento que están pasando el hecho ya están en las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando los inmorales, los ilegales utilizan estas redes sociales? Desvirtúan la información, entonces vienen las fake news, las falsas noticias, para dañar integridades, imágenes de personas. Y en las redes sociales el 90% es erróneo, el 90%, por no decir más, es con malicia, es falsas noticias, de tal manera que las redes sociales, si bien informan inmediatamente, pero más que informar, deforman la noticia. Exactamente, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Con el tema epidemiológico, por ejemplo, ¿no? Esta campaña antivacunas que se generó el año pasado. Permítame, doctor, conectarnos ahorita ahí con la plataforma digital. Ahí está don Javier Segarra Torres, compartiendo esta entrevista con el ex ministro de Estado, el doctor Roberto Pazley Vaquerizo. Javier. Gracias, Alberto. Y buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo, aunque sea por plataforma nos podemos ver, pero bueno, un gusto tenerlo siempre y conocer sus criterios. Y quisiera conocer cuál es el suyo sobre esta posibilidad de regresar presencialmente a clases. No sé si es el momento, si estamos preparados, si a nivel escolar las planteles están adecuados. O sea, no es fácil decir o regresemos presencialmente a clases, y hay siempre el riesgo de cualquier una situación a nivel de esta pandemia que estamos viviendo. Buenos días, Javier. ¿Cómo se ha conservado? Lamentablemente ya vamos a tener 2 años encerrados en una pandemia, y el teletrabajo se ha vuelto muy, muy usual. De hecho, usted está participando telemáticamente, las personas mayores siempre tenemos que cuidarnos un poquito más. Entonces, no, lo digo por mí, no por usted, por favor. No se preocupe, ya está bien. En todo caso, tenemos que analizar qué es lo que más conviene al sistema educativo por los jóvenes. La pandemia ya ha demostrado cómo se vive, y el sistema educativo, cuál es el resultado de la educación online o a distancia. Siempre se había dicho que la educación online iba a ser el futuro, pero se adelantó tanto que desde el 2020 se lo aplicó totalmente. Pero ¿ha dado el resultado que se pensaba el sistema online? En partes. Y en las partes que ha dado resultado, tampoco ha sido el resultado más efectivo, porque la educación online es más utilizable o más necesario en los altos grados o en la educación universitaria. Pero en la educación formativa de educación inicial, educación básica o bachillerato, o como antes se llamaba jardín de infantes, escuela y colegio, no es lo más aconsejable, porque la formación que reciben los estudiantes en esas edades o en esos grupos etarios no solamente es la instrucción de las ciencias, porque la educación en sí va desde el compartir el aula con otros compañeros, el saber la convivencia social, las normas de conducta social, normas y valores morales, éticas, etcétera, etcétera. Se está criando a una juventud muy huraña, muy distante, desconfiada, muy personalista y con muchas fobias a determinados asuntos. Obviamente está siempre conectada, está muy tecnificada, pero no es lo necesario, no tiene la interactividad con el resto humano. Las estadísticas actuales a nivel de la UNESCO y las Naciones Unidas ha demostrado que estos 2 años ha hecho mucho daño a la juventud la falta de asistencia presencial a la escolaridad. Y eso hace que la formación en sí de estas personas se hagan muy personalistas, egoístas y con muchas fobias, muchos miedos.
aparte de lo que los padres de familia puedan transmitir a los jóvenes en este estado. Los padres también están sufriendo en este momento porque obviamente ellos tienen su vida diaria, sus trabajos, sus quehaceres continuos, o no tienen con quién dejar a sus hijos, o por mucho que la ley ahora les está dando 1 o 2 horas para que estén con sus hijos o que hagan teletrabajo, no es lo mismo el sistema de la escolaridad, de tal manera que personalmente considero que es necesario que se lleve adelante el plan ya diseñado por el Ministerio de Educación para el retorno obligatorio a las aulas. Ahora, a esto tenemos que añadir lo que ha surgido el último mes de la nueva cepa Omicron. Pero ya se ha demostrado que si bien es muy contagiosa, en cambio no tiene la mortalidad o la gravedad que tenía las anteriores. Esto nos tendrá que dar la pauta para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación vayan monitoreando el avance de esta nueva cepa en el Ecuador, que ya llegó, fue descubierto ayer en Quito, para que ver cómo va avanzando en el Ecuador y cuáles son los resultados, y de esa manera ver si se cumple o no se cumple el próximo año del ingreso obligatorio a la escolaridad. Personalmente pienso que tiene que hacerse tomando todas las medidas de seguridad, por supuesto. Claro. Y lo que sí quedó reflejado es que no estábamos preparados a nivel escolar, o como usted decía, jardín de infantes, escuela, para dar para la enseñanza a través de este sistema. Cosa que sí me preocupa, doctor, en el sentido de que se ha perdido realmente una generación en ese sentido de la educación como la hemos recibido todos en épocas normales, y eso sí es un riesgo, como que ese aprendizaje no ha sido el 100% completo. Plenamente de acuerdo. En muchos sectores se lo ha podido ir nivelando, y esto ya no es culpa de la sociedad, tampoco creo que sea culpa de los gobiernos, porque nadie estuvo preparado para una pandemia de esta manera. Pero esto ha demostrado la falencia real de nuestro Ministerio de Educación. Los colegios particulares de alta calidad educativa son los que más han respondido ante esta necesidad de la educación en línea. Pero hablando de la gran masa del colegio fiscal, muchísimos padres de familia no han tenido acceso a la conectividad y han tenido que utilizar otros medios para que llegue algo de información y hagan de tutores de sus propios hijos, lo cual pues prácticamente se ha perdido un año, y como no puede perjudicarse al alumno diciendo como no has aprendido te quedas de año, entonces van pasando y son 2 años con unas falencias tremendas que va pasando. Mire que las estadísticas demuestran que por cada estudiante graduado se pierde, o por cada promoción de estudiantes buenos que salgan en un país, se gana un punto en el Producto Interno Bruto de la generación. Y como tenemos 2 años de rezago educativo en el país, eso nos va a perjudicar para la reactivación económica. Increíble, increíble. Mi querido Alberto, continúe ahí. Sí, muchísimas gracias, Javier. Qué preocupante esto, ¿no? Y tal vez Javier mencionaba algo, ¿no? Las condiciones de los establecimientos educativos. Digo, la infraestructura. Pero si nos ponemos, digo yo, si nos ponemos a ver en qué momento vamos a tener condiciones adecuadas, nunca vamos a retornar a clases, ¿no? Nunca vamos a retornar a clases por un lado. Y por otro lado, sí debe haber ese compromiso con los distintos niveles de gobierno. Porque imagínese usted, doctor, que justamente, claro, el nivel de gobierno central, el Ejecutivo tiene la responsabilidad a través del Ministerio de Educación Pública del mantenimiento, del mejoramiento de la infraestructura, ¿no? De los establecimientos educativos fiscales. Pero a veces los gobiernos locales, llámese los municipios, por ejemplo, invierten recursos en temas que la canchita sintética, que el bordillo, que la cuneta, con cosas que dan votos, pero que no son las inversiones prioritarias que debe tener una comunidad. La pregunta es, ¿no debe haber un compromiso mayor, ya hablando de la educación fiscal, doctor, un compromiso mayor de todos estos espacios públicos para que la inversión sea de calidad? Mire, la educación en el país tradicionalmente ha sido la parte de responsabilidad del Estado. La Constitución establece que es el derecho único e irrenunciable de los ciudadanos a cargo del Estado. La empresa privada o el sector privado contribuye a través de las escuelas particulares. Correcto. Y estas empezaron a proliferar bastante con 2
criterios. Primero, más escuelas particulares para suplir los paros que constantemente un grupo político hacía en la educación. Entonces, los padres de familia preferían pagar 10, 20, 30 dólares en una escuela que a la final no ofrecía el sistema educativo necesario, pero siquiera estaban en clase y sabían los padres dónde tenían los estudiantes. Y segundo, en lugar de que los padres de familia manden a estudiar al exterior, surgieron colegios de muy buena calidad y asimismo costo, porque la educación de calidad cuesta. Cuesta, claro. En todas partes del mundo. En todo caso, eso es en la parte particular, pero en la parte fiscal, yo he estado 2 ocasiones en el Ministerio de Educación y se hace esfuerzos muy grandes para mejorar la calidad. Lamentablemente, los recursos que los gobiernos asignan a la parte social y entre ellos a educación no abastecen para salir de la postración que se ha encontrado por mucho tiempo. En el gobierno de Rafael Correa se invirtió bastante en educación, pero sobre todo en obras faraónicas, en las escuelas del milenio para 2.000 personas y ahora están con 200 personas. Y realmente plata muy mal utilizada en obras grandes donde gastaban 2 o 4 millones en una institución, pues y vaya a ver cuánto realmente han costado. En todo caso, los colegios y las escuelas anteriormente se mantenían con el grupo social, con los municipios, pero en el gobierno de Rafael Correa prohibió totalmente una prohibición y por escrito. Total, prohibió que los municipios intervengan, prohibió que los particulares hagan, y eso hace que el recurso estatal no llegue. Actualmente no tienen cómo limpiar, no tienen, ni siquiera hay conserjes o personas que sirvan de guardianes en las escuelas, eliminaron las partidas y eso es un absurdo porque no hay quien lo haga y roban en muchos colegios. Claro. En este momento sé de muchas escuelas que los padres de familia a través de las llamadas mingas, que es una palabra de la sierra, la limpian, hacen cuotas. Y está bien, yo considero que la ciudadanía tiene que empoderarse para adecuar, que no sea el cargo total de la educación, pero que contribuyan en algo. De todas formas, yo pienso que la pandemia, si bien ha perjudicado mucho el sistema educativo, al Ministerio de Educación como tal, lo ha beneficiado porque está pasando de agache las deficiencias que existen. Es necesario que vuelvan a clases, ya lo dispuso la ministra, pero efectivamente, como usted manifiesta, no todos los colegios, el 80% de los colegios necesitan de inversión para su adecuación. Claro, por eso decía, pero ahí debe haber el compromiso con los gobiernos locales. Yo no sé por qué. A ver, de acuerdo. Yo recuerdo esa comunicación, ¿no?, de este ex ministro, por disposición del presidente Correa, Así es, que disponía que directores y directoras de los establecimientos primarios, rectores y rectoras de los establecimientos secundarios, no acepten, inaudito, ¿no? Que no acepten, así decía la comunicación, tácitamente, que no acepten ningún tipo de colaboración de las municipalidades en sus territorios cantonales, porque eso era una potestad y correspondía al ministerio. Pienso que la ciudadanía tiene que empoderarse, así como exigen derechos, también ayudar para que sus hijos puedan disfrutar de sus derechos. La ciudadanía tiene que empoderarse, a apoyar al sistema educativo y los municipios también. Antes los municipios lo hacían de muy buena forma. Sí. Tal vez muchos creerán que eso no le da réditos políticos, porque ese es otro gran problema de los gobernantes que solamente invierten en lo que es visible y lo que le da réditos políticos. Pero comparto su criterio, municipios y ciudadanía tienen que intervenir apoyando al sistema educativo, apoyando a su escuelita, ir a barrerla, pintarla, ponerle libros, los municipios que hagan un convenio especial para tarifas especiales con los sistemas de internet, computación, en fin, muchas cosas se pueden hacer. Los recursos que son públicos, que son de todos los ciudadanos, deben de ser bien utilizados y precisamente encaminados allá, más allá de que esto dé o no de voto. Doctor, agradecerle muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Minutos, estos conceptos tan importantes. Qué pena, llegué al último. Ya está el cierre, abogado Mendoza. Sus múltiples ocupaciones. Hoy día estamos haciendo lo que le conté, un examen al frente de UDIMED para un seguro de vida. Javier, ¿cómo estás, hermano? Yo le decía a Javier que las personas mayores tenemos que cuidar. ¿Cómo le fue en Manta? ¿Cómo le fue con sus hijas y su yerno? Muy bien, felizmente. Los visité la semana anterior. Y fue muy agradable para mí. Una nieta mía, mi primera nieta, mujer, por supuesto, cumpleaños y pasamos un fin de semana inolvidable. Muchas gracias por su opinión.
Muchas gracias. ¿Qué más, don Alberto? Don Javier, Exacto. ¿todo bien? Aquí pues trazando la cancha en estos temas tan importantes, de gran alcance, lo que tiene que ver con la educación, la formación en valores, ¿no? Estos problemas que están afectando a nuestra sociedad. Que es increíble que salen de las aulas escolares y se trasladan a las calles, a la sociedad, ¿no? Todo ¿Qué es este lo que problema. hablamos ayer del consumo? Sí. El consumo, la única forma es erradicarlo con educación, pues, es verdad. La gran parte de los males de la sociedad, consumo de drogas, delincuencia, narcotráfico, pandillerismo, todo es parte de la educación. Pero si la educación ha estado secuestrada por un grupo político que quiere volver a tomarse la educación, si la educación ha estado dirigida con adoctrinamientos de irreverencias, de irrespeto, con este tipo progres, que fomentan cosas y costumbres de otros países, que sacan a bailar a los muertos, a andar Sí, en la increíble. moto, Terrible. comentar. Entonces, eso entramos en una decadencia de la cultura. Dese cuenta que históricamente todas las grandes naciones, todos los grandes imperios, llegaron a un momento cuando se llega el La decadencia. descalabro total y empieza la decadencia y empieza a caerse. Parecería Roma, que en determinado momento Imperio Otomano, está pasando. Dese los cuenta que aquí griegos. necesitamos que un embajador de un país muy respetable diga que existe el narcotráfico en todas las células de la sociedad, incluso los narcos generales, cosas que a la sociedad nos deja perplejos y realmente necesitamos explicaciones de parte de nuestro gobierno. Exacto. Primero, de Y nuestro gobierno. transparencia. Y transparencia total. Así es, licenciado. ¿Algo más, hermano? No, la verdad que a veces cuando tú, y una palabra fuerte, narcogenerales, pero ustedes saben que aquí el doctor Francisco Huerta en su momento escribió un artículo en Diario Expreso y ya nos adelantaba, y fue hace algún tiempo atrás. Más de 10 años. Mire, Más, 14. ¿Te acuerdas Bueno. que hicieron una comisión con Mire. Walter Jelliber, que en paz descanse? Y él hablaba de narcogobierno. Narcodemocracia. Narcodemocracia. Lo dijo Narcodemocracia. Pancho Huerta hace unos 15 años más o menos. vea usted. Sí, Entonces, 16 años. nos choca ahora, pero es una realidad que la venimos 15 años. arrastrando. Como motivo de angostura. Claro, con el motivo de angostura. De angostura, efectivamente. pues, exacto. Y estaba Walter Jelliber en la comisión, que fue por ayer, que lo delegamos, y estuvo Pancho. Bueno, don Alberto. Oiga, Sí, señor, dígame, por favor. Sí. usted es amigo de la gente.